Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Buenas tardes. Al ser las 5 de esta tarde de miércoles 23 de octubre, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la frecuencia 96.7 FM, Radio Universidad de Costa Rica. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad les saludan Javier Johanning y Fernando Celedón. Hoy estaremos produciendo un programa compartiendo con ustedes solidaridad con el pueblo de Palestina. Pero antes de entrar en materia, quiero compartir con ustedes que en Voces y Política siempre estamos renovando para tratar de mejorar en contenidos y en cómo nos vinculamos con ustedes quienes nos escuchan. Es por esto que una vez al mes, el último miércoles, estaremos produciendo un programa que se dedique al acontecer internacional. Para esto hemos invitado a participar en la producción de Voces y Política al Observatorio de la Política Internacional, que es una iniciativa de trabajo conjunto entre la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. El profesor Javier Johanning, quien coordina este observatorio, será la voz y la imagen que ustedes empezarán a conocer. Este es un observatorio con más de 20 años de existir y estar produciendo distintos materiales para la comprensión de la política internacional y su geopolítica. El profesor Johanning es de los forjadores de esta iniciativa junto con su mentor, el doctor Sergio Moya, ya que desde estudiante se unió al equipo de trabajo del Observatorio de la Política Internacional. Esperamos de esta manera seguir compartiendo y retomando y retornando a la sociedad la producción de investigación y acción social que hace la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias por la oportunidad, muy encantado, la verdad, de estar acá en este espacio. Yo estoy muy emocionado, la verdad, Javier. Ya no estás aquí como invitado a un programa, sino como colega productor. Le deseamos a Lopi una placentera estancia, que se sienta en esta emblemática casa bien, Radio Universidad de Costa Rica. Te voy a dar la palabra para que hagas la introducción de la temática y presentes al invitado de hoy. Muchas gracias, Fernando. Bueno, se cumple un poco más de un año desde los ataques del 7 de octubre de 2023, llamados Operación Inundación Al-Aqsa, en el que militantes del grupo y otros grupos afiliados de Hamas rompieron con el bloqueo contra Gaza, el territorio de la Franja de Gaza, por parte del ejército israelí. El saldo del ataque fue un poco más de 1,100 personas, soldados, policías y civiles muertos en Israel y más de 200 personas secuestradas. Desde entonces, Israel inició una operación militar en Gaza que, según pues, varias estimaciones, ascienden pues, a más de 40,000 personas muertas o, como tiene estimaciones una revista científica de renombre, The Lancet, pues ha identificado que ha habido más de 186,000 muertes civiles, y esto bajo estimaciones conservadoras y, por si fuera poco, pues ya desactualizadas, dado que su estudio fue de hace ya algún tiempo. El ejército de Israel ha prácticamente destruido la Franja de Gaza y ha impedido el ingreso de ayuda humanitaria, volviendo la situación en el terreno una catástrofe humanitaria. Las tensiones en la región del Medio Oriente han aumentado con el apoyo de Hezbollah y el partido Ansar Allah de los Hutis en Yemen hacia Hamas. Cientos, si no miles de misiles se han lanzado contra Israel, agotando sus sistemas de defensa y provocando la evacuación de civiles del norte del país. La situación económica se ha deteriorado y el descontento interno contra el gobierno de Benjamín Netanyahu y sus aliados de derecha radical ha aumentado. Israel ha respondido también atacando Líbano, Siria y Yemen, e incluso han asesinado al líder de Hamas en julio de 2024 en Teherán, Ismail Haniyeh, durante la toma de posesión del ahora presidente iraní Mahmoud Pezeshkian. Las tensiones entre Israel e Irán han aumentado
desde abril de 2024, cuando Israel bombardeó un complejo diplomático iraní en Damasco, provocando una respuesta iraní y una limitada represalia israelí. Sin embargo, la situación escala en septiembre de 2024 con el asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah en Beirut, Líbano, así como varios comandantes históricos de esta organización. Israel ha invadido el sur del Líbano e incluso atacado posiciones de la misión de paz de Naciones Unidas en el sur del país, que ha rehusado retirarse de sus posiciones. Esta invasión ha provocado más de 2.000 personas civiles asesinadas, miles de heridos, incluso luego de provocar explosiones en dispositivos pagers y radios de doble vía en el país. Todo esto provocó incluso una respuesta iraní utilizando misiles balísticos nuevamente contra posiciones militares israelíes. Y por si fuera poco, sabemos que en octubre de 2024, es decir, en este mes, el ejército israelí mató a quien tomó el mando de Hamas, Yahya Sinwar, mediante un combate tradicional en el sur de la Franja de Gaza. Se conoce que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha afirmado que responderá a la represalia de Irán, aunque la fecha todavía se desconoce. Incluso se filtró información de seguridad en Estados Unidos de los planes israelíes de atacar Irán. Estados Unidos se acerca cada vez más a unas elecciones presidenciales bastante polarizadas y aún así sigue financiando y suplementando de armamento a Israel. Ahora recientemente, en el marco de estas tensiones con Irán, pues ha enviado un sistema de defensa antimisiles THAAD a Israel y un centenar de soldados. De esta parte del mundo, pues Costa Rica anunció que reanudaría sus relaciones por un TLC con Israel, al tiempo que la embajadora de Israel en Costa Rica ha denunciado la supuesta presencia de bases militares de Hezbollah e Irán en América Latina sin pues realmente alguna evidencia. El accionar de Costa Rica, como también el de organismos multilaterales, ha sido hasta cierto punto ambiguo y contradictorio, dejando en tela de duda el compromiso con los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos y la paz, tanto de parte de Costa Rica como el sistema internacional. La situación está llena de incertidumbre y no se sabe realmente qué va o qué podría suceder. El combate no cesa por más líderes asesinados y más bien pareciera que la situación tiende a escalar. Por eso, pues para el día de hoy trajimos a el experto en Derecho Internacional Público y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el doctor Nicolás Boglin, quien nos va a dar algunas claves también para tener en cuenta y comprender toda esta situación. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier y Fernando. Un gran gusto volver a estar compartiendo por las ondas de Radio UCR contigo. Les recordamos que ustedes nos están escuchando por la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233, perfil de Facebook, programa Voces y Política, y en Instagram como Voces y Política. Iniciamos, Javier, entonces con el bloque de preguntas al doctor Boglin. Sí, vamos a iniciar como con una especie de balance de la situación actual, en el que pues es importante entender que esto no comienza en el vacío, ¿verdad? Esto no es solo empieza hace un año, ¿verdad? Ya tiene más de 76 años de estar ocurriendo y pues en ese sentido podemos plantear una serie de incógnitas que nos permitirían entender en qué situación se encuentra el conflicto actualmente. Y tal vez empecemos por la más preocupante. ¿Cuál es el estado real de las personas civiles de la Franja de Gaza y cuál sería el derecho internacional que les ampara? Sí, entonces la situación en Gaza es catastrófica. Hay que tener claro para quienes nos escuchan que Gaza es objeto de un bloqueo, es decir, en cualquier parte del mundo, cuando hay un conflicto y hay bombardeos, la población huye. Entonces, la población de Ucrania salió de Ucrania, la población de Sudán sale de Sudán. En el caso de Gaza, están encerrados, están atrapados en esa pequeña franja que concentra 2.2 millones de habitantes. Es posiblemente una de las zonas más densamente pobladas del mundo, con lo cual esos bombardeos sobre poblaciones civiles en el centro de Gaza, en campamentos de refugiados, evidentemente que están hechos con una clarísima intención y es provocar el mayor daño
a la población civil palestina. Entonces, tenemos una población que actualmente está careciendo de todo lo que es lo más básico para cualquier ser humano en este planeta, que es agua, que es alimentos, que es medicamentos, con bombardeos día y noche desde hace un año. Eso quiero que lo enfaticemos. Desde el 7 de octubre, en la tarde-noche, empieza esa campaña de bombardeos incesantes día y noche, y si no son los aviones bombardeando, son drones, viendo quién está, dónde está, vigilando. Es decir, es una población totalmente atemorizada, sin recursos, y que ve cómo día tras día, pues Israel, bajo el argumento de que en el sótano de un hospital, de una mezquita, de una universidad, hay un combatiente del Hamas o 2 o 3, pues simple y llanamente se dinamita todo el edificio, lo cual, por supuesto, que va en clarísima violación del derecho internacional humanitario y califica como crimen de guerra. Quisiera invitar a cualquier persona que nos esté escuchando en estos momentos en tomarse el tiempo de leerse el Estatuto de Roma, que es el instrumento internacional que se adoptó en 1998, que define qué es un crimen de genocidio, artículo 6, que es un crimen de guerra, artículo 7, y que es un crimen de lesa humanidad. Y van a ver que esas imágenes desgarradoras que nos llegan desde hace un año, desde la Franja de Gaza, califican perfectamente en esas definiciones, con lo cual, francamente, el debate de algunos juristas y algunos, entre comillas, expertos, para sostener que no aplica esa definición, que no, Israel avisa un poquito antes de bombardear, entonces no se puede decir que quiere dañar la población civil, son realmente argumentos que yo califico de verdaderamente fantasiosos, de personas que por alguna razón se sienten pues obligados a repetir lo que dice la señora embajadora de Israel aquí en Costa Rica o lo que dice el ejército israelí a través de sus comunicados de prensa. Entonces la situación es realmente nunca vista, porque nunca en un conflicto hemos visto un ensañamiento desde hace un año para diezmar a como dé lugar a una población civil que, repito, no tiene dónde escapar, está atrapada y que está careciendo de todas estas necesidades más básicas debido al bloqueo a la ayuda humanitaria que impone Israel, que le ha valido muchas críticas por parte de Naciones Unidas, que son las agencias humanitarias que requieren que haya ese flujo de camiones que entren a la Franja de Gaza, y que Israel se acomoda a que entren a cuentagotas, a sabiendas de las necesidades dramáticas que requiere la población civil. Entonces tenemos realmente un panorama bastante dantesco a 12 meses, de haberse cumplido el pasado 7 de octubre, la primera conmemoración de lo ocurrido el 7 de octubre del 2023. Tal vez para las personas que nos escuchan es importante poner en contexto esto de la asistencia y la ayuda humanitaria. Antes de hace un año, pues estaban entrando entre 500 a 600 contenedores de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. El día, pues a hoy, las cifras no ascienden a más de 10 prácticamente. Entonces es para que se imaginen cómo es que este territorio, que estaba bloqueado desde el 2005, pues necesitaba precisamente ayuda humanitaria para sostenerse, que al día de hoy pues ya ni siquiera eso, porque ahora siempre estaba aislado desde el 2005 y pues ahora ni siquiera le ingresa la ayuda humanitaria. Y en ese sentido, pues el sistema de Naciones Unidas tiene una serie de instituciones que velan precisamente por el cumplimiento del derecho internacional y el derecho humanitario que pues ampara a las personas civiles. ¿Sabemos algo un poco del estado de la demanda, por ejemplo, de Sudáfrica y otros contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Cuáles avances han habido? Sí, entonces Sudáfrica el 30 de diciembre del 2023 interpuso una demanda contra Israel por genocidio. Como Sudáfrica e Israel y 151 estados más son estados partes a la Convención contra el Genocidio en 1948, donde ahí también invito a que se lean la definición, porque no cambió luego de adoptarse el Estatuto de Roma en 1998, pues se presentó esa demanda y ya hay 3 ordenanzas de la Corte Internacional de Justicia, la primera del 26 de enero, advirtiendo que hay un riesgo plausible de genocidio en Gaza. Eso lo dice la Corte Internacional de Justicia y no lo dice
8-7 o en una votación muy cerrada, no, lo dicen 15 jueces contra 1. Incluso el juez israelí, de los 6 puntos, estuvo a favor de 3 puntos de esa primera ordenanza. Luego hubo una segunda ordenanza en febrero, otra en mayo, y en las 3, pues Israel ha dado un espectáculo al mundo que lo observa atónico, de desafío abierto a la Corte Internacional de Justicia, aduciendo que no, que es antisemita, que los jueces no entienden las necesidades de seguridad que tiene Israel. Entonces tenemos un Estado actualmente que está, pues de alguna manera, cercado por la máxima instancia, que es la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que todos conocemos. Hay una segunda instancia jurisdiccional que se llama la Corte Penal Internacional, que no juzga a estados, sino que juzga a individuos que, en el ejercicio de sus funciones, cometen 3 cosas que se consideran que son particularmente abominables, que son el crimen de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y el 20 de mayo del 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó que la Corte ordene el arresto de 3 dirigentes del Hamas, de los cuales creo que los 3 ya están sin vida, y de 2 dirigentes de Israel por crímenes de guerra, su primer ministro y su ministro de Defensa. Esa solicitud se hizo el 20 de mayo y estamos viendo cómo el tiempo pasa y qué pasó con la Corte Penal Internacional. Estamos sospechando que está recibiendo muchísimas presiones por parte de los estados europeos, incluso de Estados Unidos, de Canadá, que son donantes, para que pues de alguna manera enjuicie a quien quiere por parte del Hamas, pero que no se meta con las autoridades israelíes. Incluso una experta reciente en Francia señaló que Estados Unidos le solicitó a la Corte Penal Internacional que si va a ordenar medidas contra Israel lo haga después del 5 de noviembre, para que eso no perturbe la marcha de las elecciones en Estados Unidos. Vean el tipo de presión que están recibiendo actualmente los jueces de la Corte Penal Internacional. Muchos de ellos están muy claros de que si la Corte Penal Internacional no emite esas órdenes de arresto contra los 2 principales responsables de esa masacre a cielo abierto que estamos viendo en Gaza, podemos enterrar todo lo que hicimos desde 1998, cuando se adoptó el Estatuto de Roma, en la medida en que el mundo entero podrá observar pues un doble rasero evidente, y es cuando se trata de víctimas africanas civiles, la justicia penal internacional aplica. Cuando se trata de palestinos, qué pena, no aplica por algún tecnicismo o alguna cosa que se inventen los jueces de la Corte Penal Internacional. Quizás en esa línea, perdona que te interrumpa, Nicolás y querido Javier, aunque no es el tema de fondo, pero en este año se ha puesto a prueba la solidez del sistema del derecho internacional humanitario, por supuesto, del derecho penal internacional y de todo el ejercicio de cooperación y multilateralismo, digamos, que había surgido luego de la Segunda Guerra Mundial y que se fue pues aclarando, dando, como vos estás diciendo, aprobando estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además hay como una especie de movimiento que incluso, por ejemplo, en el tema migratorio en Europa, igual, o sea, jefes de Estado, diputados, congresistas, desconociendo todo aquello que aparentemente había quedado en blanco y negro, se ha vuelto gris. Bueno, no sé si todo, pero mucho, y lo más importante, se ha vuelto gris, y como que hay una especie de menosprecio hacia ese avance, hacia la claridad, y prácticamente una intención, me parece, de que caiga en desuso, ¿verdad? En este año hemos estado casi que en presencia, bueno, lo que se ha dicho, bueno, lo que se ha dicho el secretario general de la ONU, lo que sucede en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, etcétera, etcétera. El programa es sobre la solidaridad con el pueblo palestino, pero es que realmente se ha tomado, me parece a mí, el doble rasero que estás hablando,
y se ha dado a creer de que ya nada está claro, ¿verdad? De que Sí. de que todos esos artículos están claros, de que hay pequeños portillos, interpretaciones, etcétera, etcétera, con lo cual yo digo, es básicamente, diría yo, de la humanidad la que está quedando una enorme indefensión contra cualquier persona que podríamos calificar con algún, no sé, tipo psiquiátrico, por decirlo de alguna manera. Sí, eso que dices, Fernando, hay que tener muchísimo cuidado. En la medida en que tenemos una tendencia muy marcada en las últimas elecciones en Europa, en Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Bolsonaro y ahora en Argentina de Milei, de populistas que ven, y Nayib Bukele aquí en Centroamérica y Orbán en Hungría, que ven las reglas del derecho como pues un impedimento para hacer las cosas que hay que hacer. Y entonces, en derecho internacional, la única brújula que tenemos, lamentablemente, pues es el derecho internacional, no hay otra. Si no, vamos a la ley de la selva y quien se impone es el más fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado porque efectivamente están esos líderes populistas que sí están diciendo, ¿por qué tantas reglas si podemos hacer las cosas más sencillamente? Están los chinos, está Vladimir Putin, que también consideran que algunas reglas pues son un impedimento a sus pretensiones hegemónicas. Entonces yo creo que hay que tener muy claro que el tema de Israel en estos momentos pone a prueba el sistema y creo que deberíamos defender ese sistema que ha bien que mal logrado pues evitar una tercera guerra mundial desde 1945, que no es poco, no ha evitado los conflictos y en muchos casos, cuando se da un conflicto entre dos estados que no tienen alguna relación cercana con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las cosas se resuelven aplicando la ley. Y para quien no esté muy convencido, veamos el caso de Costa Rica y Nicaragua, o de Nicaragua con Colombia, o de Honduras con El Salvador. Es decir, hay un problema, vamos a una Corte Internacional de Justicia y la Corte pues dicta decisiones que permiten que los dos estados sigan conviviendo sin ningún tipo de problema. Pero efectivamente, para las grandes potencias, y en particular las potencias que en estos momentos están lideradas por personas populistas, y pienso también aquí en América Latina en Bolsonaro o Milei, pues efectivamente todas esas reglas, que derechos humanos, que minoría, que libertad de expresión, de pronto son percibidas como una verdadera amenaza a sus pretensiones. Entonces, en el caso de Israel, repito, el problema que tenemos básico y más importante es el Consejo de Seguridad, en el cual hay 5 miembros permanentes y hay uno que tiene pues una obligación prácticamente desde que cualquier presidente norteamericano inicia su primer día en la Casa Blanca. Hay una directriz no explícita de vetar cualquier resolución que venga a condenar a Israel, sean demócratas, sean republicanos. Y eso evidentemente que creo que tiene que ver con las campañas electorales en Estados Unidos, la gran cantidad de dinero. Estamos viendo ahorita unas cosas que uno diría, ¿desde cuándo en Estados Unidos una persona como Elon Musk puede estar comprando votos en los estados bisagra? Es realmente algo que yo no me esperaba, pero que da una idea de la poca transparencia y la opacidad total con relación a los recursos económicos que se requieren en una campaña electoral norteamericana. Con lo cual, cual sea el presidente, viene con un compromiso de campaña y es, pues sí, favorecer y no frenar a Israel en sus aventuras militares en contra de los palestinos. Pero entonces, el Consejo de Seguridad ha tenido efectivamente varios intentos de condenar a Israel y Estados Unidos ha puesto el veto. Sin embargo, desde la Asamblea General de Naciones Unidas, al ver ese bloqueo sistemático, pues se logró hace poco adoptar una resolución que permite a Palestina asentarse como Estado con sus derechos de cara a su integración plena como Estado miembro de Naciones Unidas, que es algo que los norteamericanos objetan constantemente, pero sí se logró de alguna manera pasarle un poquitito por encima al Consejo de Seguridad, aunque la regla es un Estado miembro de Naciones Unidas nuevo viene por recomendación del Consejo de Seguridad y con una votación de 2/3 partes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces veamos cómo, a pesar de todas las limitaciones que tiene el Consejo de Seguridad, hay manera de jugar
Y por supuesto que en otros órganos, como el Consejo de Derechos Humanos, ahí son un Estado igual un voto. Y si el delegado norteamericano quiere votar en contra, pues son 46 votos a favor y uno el botoncito rojo. No hay ningún problema. El ridículo internacional ya lo ha hecho Estados Unidos en el Consejo de Seguridad con consecuencias jurídicas. Cuando lo hace en un Consejo de Derechos Humanos o en el ECOSOC o cualquier otra instancia de Naciones Unidas, un voto igual un Estado. No hay ningún privilegio. Y entonces ahí sí hemos visto cómo desde el Consejo de Derechos Humanos, que es esa instancia a la cual también Costa Rica es parte, en el 2022 se creó un órgano de investigación sobre lo que ocurría en Palestina, con esa colonización a marcha forzada de Cisjordania, con esa destrucción masiva de casas palestinas en Jerusalén, y con supuesto con el bloqueo dramático asfixiando a la población en Gaza. Y ese órgano sugirió que la Asamblea General de Naciones Unidas solicitara una opinión consultiva. Y esa opinión consultiva acaba de darse lectura el 19 de julio, y invito a todo el mundo a leerla porque pone en blanco y negro todas las ilegalidades, todas las violaciones al derecho internacional público que constituyen la base del ordenamiento jurídico internacional que tenemos desde 1945 y que de alguna manera, pues, echa por la borda todos esos argumentos, todos esos expertos, todos esos analistas que desde hace años vienen diciéndonos que no, que Israel tiene derecho, que los colonos, que hay que resguardar la seguridad de Israel. No. La Corte entendió perfectamente que hay un Estado que se llama Israel, que desafía abiertamente las reglas más elementales de la convivencia internacional y está en blanco y negro, e invito a quien dude lo que estoy diciendo a leerse esa opinión consultiva que está en línea desde el 19 de julio. Entonces veamos cómo, a pesar de la crítica que se puede hacer muy legítima al funcionamiento de Naciones Unidas, pues hay otros órganos que no sean el Consejo, y yo siento que en estos momentos el cerco de la justicia internacional se está cerrando sobre Israel, a pesar del cerco informativo y del circo y de desinformación al que asistimos y al cual lamentablemente se prestan muchos medios de prensa occidentales, incluyendo los medios de prensa aquí en Costa Rica. Es en efecto como un estira y encoge, ¿verdad? En todo esto en el sistema de Naciones Unidas, por un lado unos pelean, ¿verdad? Pues precisamente jalan hacia un lado y después tenemos las potencias que también jalan hacia sus intereses. Tal vez ahí, volviendo un poco sobre esta lectura de esta opinión consultiva que mencionas, pues nos pone en evidencia, volviendo sobre Palestina, un hecho que es importante tomar en cuenta, y es que no se trata de la Franja de Gaza, entonces. No, se trata de los territorios palestinos ocupados, que son 3, Jerusalén Oriental, Gaza y Cisjordania, el famoso West Bank en inglés. O sea, son 3 territorios que desde 1967 se le ha dicho a Israel, esos son territorios palestinos. Y de cara a un futuro Estado palestino, ese va a ser su territorio. Y desde 1967 Israel irrespeta esa obligación que viene de Naciones Unidas. Ahí sí hay resoluciones del Consejo de Seguridad, y ustedes ven que cada vez que el Consejo de Seguridad o incluso la Unión Europea se refieren al tema del conflicto entre palestinos e israelíes, refieren a las fronteras de 1967. Ahí están, hay que respetarlas. Si no se quiere respetar, pues lamentablemente habrá que obligar a Israel en algún momento. Es interesante que en esa opinión consultiva la Corte le dice a Israel, usted tiene que ver cómo retira a ese 500,000 de colonos que están en Cisjordania, porque no tienen absolutamente nada que hacer. Y si usted los mantiene, pues está cometiendo un crimen de guerra. Véanse lo que está en el Estatuto de Roma. Y adicionalmente a eso le dice a Israel, habrá que pensar en indemnizar a todas las víctimas palestinas desde hace 76 años que existe esa ocupación ilegal. Entonces vean que, a pesar, repito, de la crítica legítima que escuchamos contra el sistema de Naciones Unidas, contra una justicia que pareciera que no quiere hacer su trabajo, pues hay avances, y el ala más moderada de los palestinos está viendo que sí está surtiendo efecto y éxito desde el punto de vista diplomático ese tipo de decisiones de la Corte Internacional de Justicia, pero evidentemente que hay un ala un poquitito más radical,
pienso sobre todo en la gente del Hamas, si la comparo a la gente del Fatah, que actualmente ejercen la autoridad palestina, que no creen tanto en el sistema internacional, que no creen tanto en esas resoluciones a repetición que viola Israel de forma total y absolutamente descarada. Y si yo quisiera hacer ver que hay una resolución que les invito también a leer a todos, que se llama la resolución 2334, que fue adoptada en diciembre del 2016. 14 votos a favor, una abstención norteamericana. Era la última semana del segundo mandato del presidente Obama. De pronto hay algo mágico, se liberó y en el diciembre del 2016 se adopta esa señora resolución y fue muy interesante ver que inmediatamente los palestinos entendieron pues que había una señal interesante y entonces el Fatah y el Hamas lograron un acuerdo en el cual el Hamas implícitamente reconocía la existencia de Israel a través de un cambio en sus estatutos. Entonces vean cómo cuando el Consejo de Seguridad quiere hacer las cosas bien, pues los palestinos, incluso los más radicales, entienden el mensaje. El gran problema es que esa resolución 2334 está ahí, ha dado pie para que tengamos informes casi semestrales sobre la situación en el territorio palestino, pero desde entonces Estados Unidos ha venido con una política de obstrucción cada vez que se busca pues reactualizar el contenido de la resolución 2334. Y precisamente esto que mencionas, porque esto es un argumento que hemos escuchado pues recurrentemente, ¿verdad? El supuesto derecho a la autodefensa del Estado de Israel, que es sobre Hamas, el tema de los escudos humanos, que Hamas es una organización terrorista, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos pues una pregunta. Le damos pues el más cordial saludo a Paul Rivas, gracias por la consulta, que nos dice, me interesa que el profe explique cuáles son las razones por las cuales el movimiento Hamas no se le puede señalar como terrorista. Un gusto escucharles con excelente invitado. Muchas gracias. El gran problema de terrorismo es que no existe al día de hoy una definición en una convención internacional de carácter universal. Entonces, ¿quién es terrorista? Pues en Nicaragua son terroristas todos los que piensan distinta a Daniel Ortega. Pasa lo mismo en Turquía con la gente que está apoyando el PKK Kurdistán. Pasa lo mismo en Rusia con quien se opone a Vladimir Putin. Pasa lo mismo en Arabia Saudita con periodistas que incluso terminan descuartizados en un consulado allá en Estambul. En fin, cada uno aprecia a sus opositores políticos y si quiere los tilda de terroristas porque aplica inmediatamente una legislación nacional que tampoco define mucho qué es terrorismo y los termina encarcelando. En el ámbito internacional no existe esa definición, con lo cual, por ejemplo, una ONG que es bastante seria como Amnistía Internacional, un órgano bastante serio como el Comité Internacional de la Cruz Roja, todos los relatores de Naciones Unidas en sus informes, cuando refieren a lo que ocurrió el 7 de octubre, omiten esa palabra que cualquier titular de la prensa anglosajona desde el 7 de octubre adjunta a la palabra Hamas o que adjunta desde el 15 de septiembre al Hezbollah, haciéndonos creer que son organizaciones terroristas. Repito, del punto de vista jurídico, no existe ninguna definición. Incluso fue muy interesante, en diciembre en el 2014, los abogados del Hamas fueron a la Unión Europea y le preguntaron, oye, Corte la Justicia de la Unión Europea, nos ponen en la lista de organizaciones terroristas, ¿con base en qué? Y la Corte de Justicia de la Unión Europea tuvo que reconocer que la información que se tenía sobre el Hamas no daba para que esté en la lista de organizaciones terroristas. Entonces, repito, desde Naciones Unidas no se tilda de terrorista al movimiento Hamas. Incluso la Corte Internacional de Justicia, en esas 3 ordenanzas que les mencioné en el caso Sudáfrica contra Israel, no califica como acto terrorista lo que ocurrió el 7 de octubre y no califica como terrorista al Hamas, en la medida en que, pues, jurídicamente nadie sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de terrorista. El día que un Estado presente a la Corte Internacional de Justicia una acción por terrorismo contra otro Estado, pues tendremos una gran pregunta y es
qué diantres se entiende en derecho internacional público por la noción de acto terrorista o de terrorismo. Entonces, hay actos que son abominables y están debidamente tipificados, repito, genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad. Terrorismo, qué pena, no existe ninguna definición del punto de vista jurídico aplicable en estos momentos. Y en ese sentido, pues sí ha habido un debido proceso en contra de los líderes de Hamas que perpetraron los ataques. Como vos mismo lo dijiste, pues se emitieron unas órdenes, pero que pues debido a la intervención e invasión del ejército israelí en la Franja de Gaza, pues prácticamente no queda ninguno de estos líderes vivo, ¿verdad? Ismail Haniyeh, que muere en julio, Yahya Sinwar, que muere ahora en octubre, bueno, los matan. Y si no me equivoco, el tercero era Mohammed el-Deif, que no se sabe exactamente si está muerto o no está muerto, y ya había antes escapado a 19 intentos de asesinato. O sea, es un hombre que pareciera que tiene más vidas que un gato. Pero sí, sí, efectivamente. Entonces, en su solicitud de arresto, el fiscal califica lo que ocurrió el 7 de octubre como no acto terrorista, como crímenes de lesa humanidad, porque efectivamente tomar rehenes, atacar a una población civil califica perfectamente como un crimen de lesa humanidad, pero, y ahí es donde los israelíes están muy molestos con él, dice que lo que hace Israel califica perfectamente como crimen de guerra. Entonces estamos esperando que la Corte Penal Internacional pues venga con una buena noticia, y quisiera yo creer que va a tener que emitir esa orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y el señor Gallant, su ministro de Defensa, con lo cual estos dos caballeros pues tendrían los problemas que tiene actualmente Putin para viajar en el exterior, que tiene que pensar bien la trayectoria, porque si hay una escala en un aeropuerto de un estado parte a la Corte Penal Internacional, ese estado tiene la obligación de entregar a esa persona a La Haya, a la Corte Penal Internacional. No creo que veamos nunca a Benjamín Netanyahu procesado en La Haya, pero sí creo que el hecho de que Israel tenga a un primer ministro objeto de una orden de arresto internacional sí sería una señal y sobre todo un mensaje de esperanza a esos palestinos que lo han perdido absolutamente todo en la Franja de Gaza y que sueñan con que algún día por lo menos él o los responsables, porque no creo que en Israel solamente se puede decir que es una cuestión que tenga que ver con el señor primer ministro y con su ministro de Defensa. No, hay muchos comandantes, generales, jefes de inteligencia que se han prestado para deshumanizar a los palestinos y justificar pues que si hay que asesinar 1 o 2 combatientes y mueren cientos de palestinos, eso no es un crimen, se justifica desde el punto de vista de la seguridad israelí. Entonces vean, digamos, el nivel de totalmente fuera de norma de esa confrontación de Israel en Gaza, que ahora se está desplazando al territorio libanés, y ya no solamente al sur del Líbano, sino que prácticamente todo el territorio libanés desde mediados de septiembre es objeto de ataques constantes por parte del ejército israelí, otra vez con el mismo argumento. Porque en el sótano de un inmueble se esconde un comando del Hezbollah, disparamos todo el inmueble. Y vimos en el asesinato de Hassan Nasrallah el 27 de septiembre que el inmueble donde él estaba se cayó y los 6 que rodeaban ese inmueble también se cayeron debido a la explosión, el tipo de explosivo utilizado por Israel. Con lo cual, o sea, hay una demencia, o sea, hay mentes enfermas que se han apoderado de los mandos militares israelíes que hace que tengamos pues esa masacre a cielo abierto en Gaza, que ahora se está desplazando al Líbano. Y ahí sí quiero hacer ver una cosa. La Asamblea General de Naciones Unidas, el segmento de alto nivel empezaba un 24 de septiembre y se sabía que el tema de Gaza iba a ser el tema. Pues resulta, Javier y Fernando, que qué raro. El 17 de septiembre es cuando Israel lanza su operación inédita de explosión de talkie-walkies y Vipers. ¿Para qué hizo eso un 17 de septiembre? Está claro que es para desviar la atención, para que Gaza ya no sea el tema de la Asamblea General, y efectivamente yo he visto cómo de pronto todo el mundo empezó a hablar del Hezbollah,
del Líbano, de los bombardeos, y como que quedó en un segundo plano lo que ocurre en Gaza. Y en estos momentos estamos viendo cómo Israel está utilizando, digamos, esa ventana que le significa el Líbano para seguir destruyendo lo que todavía queda de personas y de infraestructura en Gaza. Es realmente alarmante, y yo quisiera creer que en un país como Costa Rica, un TLC con Israel no puede significarle a su diplomacia no tener, pues, la gallardía de hacer lo que han hecho Bolivia, México, hace poco Bolivia, Chile, accionando el mecanismo de apoyo a la gestión que está haciendo Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, o que países como México, Chile, Colombia, Brasil, ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué es lo que no ven en Costa Rica que ven todos los demás en América del Sur? Y Sí, pero tal vez para volver un poco a algún detalle, no sé si se sabe algo del rescate de las personas que habían tomado como rehenes el 7 de octubre y cuál es la situación interna en Israel, digamos. Sí, entonces, al cabo de esos 12 meses de bombardeos intensos, los dos principales objetivos de Benjamin Netanyahu no se cumplen. Los rehenes siguen en alguna parte de Gaza custodiados por sus custodios, en algún túnel, y no se ha aniquilado el Hamas. El Hamas sigue mandando cada cierto tiempo cohetes artesanales sobre territorio israelí, y vemos en estas últimas semanas combates que le significan bajas significativas al ejército de Israel en la parte norte de Gaza, que dice que estaba controlada. Entonces vean cómo al cabo de 12 meses de haber inundado a Gaza de bombas, pues el resultado es un fracaso rotundo del señor Netanyahu en Gaza, que a sabiendas de que iba a haber una presión muy fuerte por la falta de resultados, pues se inventó otra guerra con el sur del Líbano, en particular con el Hezbollah, hace poco, a mediados del mes de septiembre de este año. Y en Israel hay una oposición muy fuerte que antes del 7 de octubre estuvo a punto de que renunciara el señor Benjamin Netanyahu, en la medida en que eran marchas multitudinarias todos los sábados, todo el mundo en contra de ¿qué? De una reforma a la Corte Suprema para que el señor Benjamin Netanyahu pueda resguardarse de todos los asuntos legales que lo esperan en el momento en que deje la oficina de primer ministro en Israel. Entonces, a partir del 7 de octubre, pues hay un gabinete de guerra y recupera gran popularidad Netanyahu, pero vimos que a partir de mayo, junio, julio, en los sondeos fue bajando su popularidad. Y evidentemente que desde el punto de vista político, el hecho de abrir un segundo frente en el Líbano permite de pronto ahora al señor Netanyahu respirar un poquito. ¿De cara a qué? Pues de cara a su gran sueño, y es mantenerse en el poder hasta el 5 de noviembre con la ilusión de que su gran amigo Donald Trump vuelva a ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Ese es el sueño que tiene este señor, que está involucrando a Estados Unidos. Vemos cómo la diplomacia norteamericana hace giras constantes a Oriente Medio sin ningún resultado, dándonos un espectáculo raramente visto de un aparato diplomático que ha perdido toda credibilidad en la región. Los israelíes no le hacen caso, los demás estados se percatan que es un show que nos está montando la diplomacia norteamericana, haciéndonos creer que quiere frenar a Israel, cuando en los hechos, cada vez que tuvo que hacerlo, el representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad vetó cualquier resolución, y en los hechos es que el suministro de armas y municiones no ha cesado, a tal punto que en estos momentos los ucranianos sufren de la falta de armamento y municiones norteamericanas, porque el nivel de consumo es tal por parte de Israel, pues que la industria armamentista norteamericana no tiene cómo mantener ese nivel de producción. Y en ese sentido, pues pareciera ser que Netanyahu busca mantenerse ficticiamente en el poder en una situación pues insostenible, ¿verdad? Como bien lo dijiste, salen de la Franja de Gaza
¿verdad? Y cuando vuelven, porque tienen que volver, porque vuelven a mandar misiles balísticos, bueno, misiles hechizos, la verdad, desde la Franja de Gaza, pues vuelven a repasar los mismos edificios, vuelven a encontrarse con las mismas trampas, vuelven a tener los mismos combates. Y por el otro lado, en el Líbano, que siguieron el mismo guión que con la Franja de Gaza, como vos decís, el tema de los hospitales, los mismos videos ficticios, pero con una gigantesca calidad, ¿verdad? De que hay debajo de estos edificios búnkers de Hezbollah o de Hamas, y que, bueno, recientemente el administrador del hospital abrió las puertas a los medios de comunicación y no encontraron absolutamente nada. Pero a todo esto, por más que Netanyahu se jacta de haber matado a Nasrallah y a Sinwar y todos estos líderes, pues Hezbollah sigue teniendo capacidad de combate. Los evacuados del norte de Israel no han vuelto. Y peor aún, pues la situación es catastrófica en, en la Franja de Gaza, y sabemos que recientemente están expulsando del campo de Jabalia a más de 400,000 personas. Estamos hablando de esto en los últimos días. ¿Cuál es entonces el cometido? El cometido no puede ser declarado oficialmente, pero el cometido es un viejo sueño de la derecha más radical israelí, y es volver la vida en Gaza invivible, simple y llanamente. Destruir todo lo que se pueda, y por supuesto aprovechar para colonizar a marcha forzada Cisjordania, y en Jerusalén destruir todo lo que quede de casas de familias palestinas. Eso no se puede declarar oficialmente, pero evidentemente que en los hechos vemos que hay una estrategia muy clara, y anteayer hubo una entrevista muy bonita que le hicieron a Naomi Klein en Estados Unidos en Democracy Now! Y ella explica cómo las actuales autoridades israelíes convirtieron el trauma del 7 de octubre en una poderosa y prodigiosa arma de guerra que permite justificar lo que es inaceptable e injustificable para cualquier observador internacional, y que permite cohesionar a la sociedad israelí detrás de esa idea de que el trauma fue tal que tenemos que vengarnos por lo que nos hicieron. Lo que nos hicieron, ¿quiénes? Pues si fuera el Hamas, deberían solamente buscar aniquilar el Hamas, pero no, lo que nos hicieron los palestinos el 7 de octubre. Y entonces vemos cómo se ha instrumentalizado el trauma, el sufrimiento, el dolor que han vivido esas familias, pero muchas de ellas, por ejemplo, no se prestaron al espectáculo que montó el gobierno israelí el mismo 7 de octubre del 2024. Dijeron, no instrumentalicen nuestro dolor, no queremos saber nada de una operación de comunicación a gran escala con conciertos, poemas, testimonios, porque no se reconocen las familias de los rehenes israelíes en esa instrumentalización del dolor y del trauma que significó el 7 de octubre. Entonces realmente, pues sí, están abriendo ahora un frente allá en el Líbano. Hay un dato interesante que acaba de salir, y es que el 60% de los combatientes del Hezbollah son huérfanos. ¿Qué significa eso? Pues que hace 10 años eran chiquitos de 5 o 7 años, y hoy son hombres que tienen la capacidad de llevar un arma y llevar a cabo una operación de tipo militar. ¿Qué está haciendo entonces Israel? Pues está reproduciendo lo que ya ha venido haciendo desde hace muchos años, y es, uno, creer que aniquilando los líderes del Hamas va a aniquilar el Hamas. Pues el 7 de octubre nos demostró que los 20 años de asesinatos de líderes del Hamas no hicieron sino que reforzar el Hamas. Y dos, garantizarse un ejército de combatientes futuros del Hamas en Palestina o del Líbano, en el sur del Líbano, aunque yo veo que están bombardeando ahora también aldeas cristianas en el Líbano. Es decir, ya no es solamente la población chiita que se reconoce en el Hezbollah, sino pues la población libanesa en su totalidad que está sufriendo esos bombardeos incesantes. Con lo cual, repito, Israel se está garantizando combatientes en su contra de aquí a unos 10, 15 años, cuando esos chiquitos de 5 o 7 años sepan llevar un arma. Entonces vean cómo es un total y absoluto sin sentido lo que está haciendo Israel, que repite los mismos errores de siempre, sin que podamos
ver en la sociedad israelí líderes políticos que tengan la honestidad y la capacidad, por supuesto, de hacer ver a la opinión pública que Israel está yendo a un verdadero muro y está pocos meses o años de convertirse en un verdadero estado paria, con el cual nadie querrá comerciar, nadie querrá Antes de visitar y llegar ahí recibir a eso, Nicolás Boglin, y ya estamos casi al final, nos quedan unos 5 minutitos nada más. La escalada, es decir, el ajedrez regional en Medio Oriente, porque hasta el momento, pues está claro, digamos, que hay cierto control de la diplomacia norteamericana sobre ciertos países árabes, controlando unos de una manera, otros de otra, etcétera, el tema del petróleo, ¿verdad? Todas estas historias, pero parece, digamos, que el avance de guerra israelí, ahora en el Líbano, bueno, potencialmente con Irán, ya esto nos pone, digamos, en pensar qué va a pasar el próximo año, ¿verdad? No podemos ni siquiera pensar qué va a pasar en 20 años ahí, no sé, me parece a mí, ¿no? O sea, es preocupante. Sí, entonces es preocupante, pero es interesante ver que es Israel que está provocando a Irán. Primero ir a bombardear su consulado en Damasco. Eso es un acto de guerra en cualquier parte del mundo. Uno no toca las embajadas de su enemigo, por más enemigo que sea. Entonces fue un verdadero acto de guerra al cual respondió Irán con una medida muy, muy, muy mesurada, avisando el día, la hora, de manera que sus misiles no impactaran mayormente. A raíz de la muerte de Hassan Nasrallah, Irán mandó una segunda, esa vez sí impactaron el territorio israelí de 182 misiles, 32 tocaron el suelo israelí y ya con armamento de otra categoría. Irán se ve que no quiere entrar en la trampa que le está tendiendo Netanyahu y es una confrontación abierta que significaría el involucramiento automático de Estados Unidos, en la medida que Israel no puede solo parar la cantidad de proyectiles que le van a llover si Irán entra decididamente en esa confrontación. Entonces, los israelíes provocan a los iraníes no entran en la trampa, los israelíes provocaron al Hezbollah desde el 8 de octubre, empezaron, y tampoco el Hezbollah, sino es hasta ahora con ese ataque del 17 de septiembre con los Vipers y Tokiwokis y la muerte del 27 de Hassan Nasrallah. Pero entonces vemos cómo tenemos una persona que está desesperada por crear nuevos conflictos porque, repito, es su única manera de sostenerse políticamente en Israel. Y vemos una sociedad israelí un poco perdida en esa avalancha de información, de desinformación, y en eso hay que reconocer al ejército israelí, a sus relevos en la gran prensa internacional, una gran capacidad de pues hacer ver ciertas cosas y omitir convenientemente muchas otras cosas que comete Israel. Pero entonces estamos hablando de una región que de por sí ya es bastante compleja, con muchos matices, muchos colores, y en estos momentos pues un estado como Israel que realmente está queriendo pues tener conflictos en ojalá todos los frentes habidos y por haber para involucrar a Estados Unidos, influir en la campaña electoral, porque se sabe que a mayor confrontación por parte de Israel con algún enemigo en la región, más posibilidades hay de que Donald Trump, el gran amigo de Israel, gane las elecciones el próximo 5 de noviembre. Tal vez un comentario final, Javier. Sí, tal vez me gustaría, más que un comentario, una última consulta de algo que Nicolás tocó y pasamos tangencialmente, pero que creo que ahora es fundamental para el cierre. ¿Cuál ha sido el papel de Costa Rica y por qué has tomado las posturas que ha tomado para no adelantar? Sí, eso habría que hacer otro programa especial, porque son posibilidades de votar a favor y, por ejemplo, en abril del 2024, una votación de una resolución para un cese y un embargo de armas a Israel. El delegado de Costa Rica se abstiene. ¿Y por qué se abstiene? No lo explica. Cuando en Naciones Unidas uno vota a favor, en contra o se abstiene, tiene la posibilidad el delegado de explicar. Además rompe con una tradición diplomática de los últimos años. Yo creía que Costa Rica, entonces son posiciones y votos que van en contra
de los principios que Costa Rica ha logrado fomentar y sobre los cuales ha creado la imagen internacional de país a nivel internacional. Entonces uno no se explica, pero son muchos votos y muchas abstenciones no explicadas. Repito, un delegado en Naciones Unidas puede explicar a los demás delegados por qué vota a favor, en contra o se abstiene. El delegado de Costa Rica se abstiene y no dice nada. Y hace poco en Naciones Unidas, una resolución acogiendo el contenido de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y hablando de la ilegalidad, resultó que otra vez el delegado de Costa Rica se abstiene y no explica nada. Y luego se da una explicación aquí en un comunicado de prensa donde se nos dice que por razones comerciales Costa Rica consideró que tenía que abstenerse. Y uno se percata que entre quienes votaron a favor de esa resolución están países que tienen un flujo de inversión y de intercambio con Israel mucho mayor, como Indonesia, como Turquía, como Francia, como Bélgica, como Irlanda. Entonces, pareciera que esas razones para abstenerse son tan impresentables que no se presentan en Nueva York, y aquí pues se publica en un comunicado de prensa y la verdad es que nadie reacciona. A eso hemos llegado, pero repito, sería un bonito próximo programa para ustedes. Agradecemos también a Pilar Rivas por su pregunta, a Lucía Rodríguez, vamos a decirla rápidamente, la periodista española Olga Rodríguez Francisco dijo: bajo los escombros de Gaza y Beirut aparecerán los restos del derecho internacional. Una frase un poco lapidaria y ojalá que no sea así. Con esto, Javier, estamos dando fin a esta primera emisión en que participa el OPI. ¿Cómo te has sentido? Nervioso, pero bastante contento. Qué bueno. Y porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública, nos despedimos y agradecemos su sintonía. Nos estamos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y buenas tardes. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales.